Muy buenas noches, amigos de T3. Aquí estamos de nuevo para llevar a sus hogares un tema interesante, un tema actualizado, un tema que está muy comentado en estos días. Vamos a llegar hasta sus hogares, vamos a hablar con ustedes, vamos a compartir este programa y vamos a ponernos primero en manos del Señor. Hola, Carol. Hola. Hola, Paola. Hola, Carmen. Saluden. Hola. Muy buenas noches. Ellas están aquí en silencio, pero ahora las vamos a poner a hablar. ¿A quién le toca hacer la oración hoy? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, aquí estamos alabándote, reconociéndote como nuestro único Señor y Salvador. Pidiéndote, Señor, que nos hagas mansos y humildes de corazón. Que tú realmente seas el Rey de nuestras vidas. Que seas lo primero, Señor, pero que también seas lo último. Que siempre estés, Señor, guiándonos. Que tu Espíritu Santo nos cuide, nos proteja. Que nos haga más sensibles a ese susurro de tu amor que es tu Espíritu Santo. Que el amor esté siempre por encima de todo y de todos. Y que siempre, Señor, siempre caminemos de la mano contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chicas, y cuando llegan este tipo de temas, yo extraño mucho al Padre Ángel. Sí, definitivamente. Porque él los desarrollaba con esa certeza, con esa seguridad, con ese querer defender, con lo que es, o sea, hacer su labor de pastor. Hoy no tenemos un sacerdote con nosotros, lamentablemente, pero el tema que vamos a tratar es el tema acerca de lo que está pasando en nuestro país, acerca de la reforma fiscal y cuál debe ser nuestro papel como cristianos. En primer lugar, siempre debemos actuar como cristianos y luego como ciudadanos. Nosotros como cristianos debemos asumir nuestros valores patrios y debemos actuar siempre en la medida de lo correcto, de lo que es prudente. ¿Y cómo debe actuar un cristiano en una situación como la que vamos a vivir o como la que estamos ya viviendo en este país? De una nueva reforma fiscal, de nuevos impuestos, una situación en la que realmente se le está reclamando a las autoridades que den la cara, que actúen, que no nos impongan más cosas. Bueno, pues vamos a la pausa y cuando vengan les vamos a decir lo que dice la palabra de Dios y lo que nosotros, la iglesia, el magisterio nos ha enseñado. Venimos ahora, no se vayan. Muchas gracias por quedarse con nosotros y en este momento queremos agradecer a nuestros patrocinadores que son Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de abogados Hacim Hacim, del doctor Oscar Hacim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio, con su teléfono 809-246-3188. De Emily Stylo, ubicado en la calle Altagracia, en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Y nada, como dijo Carmen, vamos a estar hablando sobre un tema un poco controversial, por así decirlo, que es acerca de la reforma fiscal, de lo que está pasando en el país, de cómo esto nos afecta y, más importante, de cómo debemos actuar nosotros, que somos cristianos, frente a esto que está sucediendo
y cómo debemos de referirnos, cómo debemos de ver esto que está sucediendo. Y nada, Sí, o sea, como nosotros como cristianos, pues, cuál es nuestro deber, nuestro papel. No podemos ser ente de división, sino que el Señor nos manda a ser ente de unidad. No podemos actuar desaprensivamente, sino con todo lo contrario, tenemos que ser, pues, dar testimonio, pero un testimonio que sea el testimonio que el Señor nos ha enseñado a nosotros. En estos días ha sucedido que nuestros legisladores han aprobado una reforma fiscal que aumenta considerablemente los precios de los productos de primera necesidad en el país, que definitivamente va a causar un golpe duro, una inflación grande, que nos va a afectar a todos. Y bueno, esta reforma ha causado una serie de protestas públicas, pero de protestas pacíficas. Lamentablemente, mucha gente se aprovecha de estas situaciones para hacer desorden. Y lamentablemente, muchas veces también nuestras autoridades responden con violencia. De hecho, ya hubo un muerto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También hubo una profesora, una maestra, que se vio afectada también por una respuesta violenta de las autoridades tratando de controlar, pues, los desórdenes. Nosotros como cristianos, pues, no podemos hacer desorden, ni provocar desorden, ni incitar al desorden. Eso es lo primero que debemos decir. Nosotros los cristianos no podemos crear desorden, crear inquietud, ir a la violencia, pues como cristianos hemos sido llamados a ser por el Señor mansos y humildes de corazón. Pero eso no significa tampoco que no protestemos, yo creo. No. O sea, no significa tampoco que nos quedemos callados. No, porque yo lo que considero es que todo tiene su forma. Claro. Que nosotros lo que tenemos que encontrar es la forma correcta de hacer las cosas. Porque todo tiene su forma. Y nosotros como cristianos también estamos llamados a anunciar y denunciar. O sea, no nos podemos quedar callados ante lo que vemos, ante lo que no estamos de acuerdo, ante lo que es la corrupción. Porque como Carmen muchas veces dice, ok, seamos mansos y humildes, pero no mensos. Entonces realmente nosotros no podemos, no, yo soy cristiana, yo estoy totalmente al margen. No, porque yo soy cristiana, pero yo también soy ciudadana. Yo formo parte de una sociedad. Y como parte de esa sociedad yo tengo que estar al tanto y unirme a lo que está pasando en mi pueblo. Claro. Porque tiene que dolernos, porque tenemos que ver qué es lo que pasa. Pero siempre teniendo en cuenta que no nos vamos a exceder y que vamos a estar dentro de unos parámetros que nos hacen lo que es ser cristianos. Como cristianos nosotros estamos llamados a cumplir las leyes, estamos llamados a eso. De hecho, cuando Jesús iba a nacer, y tenemos la historia de José y María, que tuvieron que ir al censo, a Belén, a Nazaret, al pueblo, a su pueblo de nacimiento, para ser censados, y que llegaron y pues no había ya lugar porque todo el mundo estaba ahí para cumplir con la ley del censo. Mismo Señor nos dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, diciéndonos que nosotros tenemos que cumplir las leyes del mundo porque vivimos en un mundo organizado. Claro. Pero al mismo tiempo, pues tenemos que, pues como decía Carol ahora, anunciar y denunciar. Porque ese mismo Jesús que nos mandó a cumplir la ley, pues un día se enojó cuando tenían el templo como un mercado. Y dice que hasta viró la mesa en el templo. O sea, eso está en la Biblia. Vamos a ver si encontramos la lectura para el próximo segmento. Esa historia esa frase que yo digo mucho de manso pero no menso, eso lo dijo un sacerdote en la catedral hace muchos años, el padre Vicente. Nosotros le decíamos el cristianito, porque él decía que eso era él, un cristianito.
Padre Vicente es un franciscano que estuvo en la catedral durante 2 o 3 años. Y él, en medio de una situación como esta, en medio de una reforma, un día que aumentaron la energía eléctrica, y estábamos viviendo una situación de apagones, de aumento de energía, de que las facturas llegaban completamente desordenadas en cuanto al valor. Él decía, desde el púlpito, o sea, en una homilía, ustedes como cristianos tienen que ser mansos, pero no mensos, diciendo que pues que teníamos que ser mansos y tenemos que ser mansos. Ese es el primer llamado de este programa. Nosotros no podemos llevar inquietud ni recurrir a la violencia. Nosotros tenemos que ser mansos. Ahora nosotros tenemos que también como cristianos asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. O sea, un cristiano también es un ciudadano, y ese ciudadano cristiano tiene que cumplir leyes, pero también tiene que protestar cuando esas leyes no van de acuerdo con lo que es justo y con lo que es el bienestar general, que es el bienestar de todos. Claro, eso es lo que yo comentaba con una persona, que yo soy cristiana, yo soy católica, pero es algo que me afecta a mí. Yo soy dominicana. Yo le decía a una persona, yo no pensaba tanto que me iba a doler tanto mi país, no pensaba tanto que me iba a doler tanto en general la situación que hay ahora mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque aparte de que yo soy joven, o sea, soy de la generación que va a subir, soy de la generación que pronto estaré buscando un trabajo, que pronto estaré teniendo una familia, quiero formar mi familia, quiero buscar un buen trabajo. Y cada vez la sociedad yo siento que me lo hace más difícil, que me hace más difícil yo, o sea, ser honrada, ser buena, ser, ¿cómo les explico? Ser decente, seguir en el camino, hacer las cosas por el buen camino. En la protesta había una pancarta que decía yo soy madre y estoy cansada de que le enseñen a mi hijo que lo malo se premia. Eso es lo que me enseñan a mí, que ser malo se premia, que ser malo a ti te deja millonario, que ser malo a ti te deja dinero, ser malo a ti te da poder. Y es algo que me asusta. ¿Por qué? Porque las personas que están en el poder son personas que no piensan en el país, son personas que piensan para ellos, son personas que creen que lo que quieren es más. Y, o sea, lo que me enseña es eso mismo, que lo malo está bien, que lo malo de este país se premia. Hay muchas personas que dicen, vamos a ser indiferentes, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ser indiferente cuando yo tengo voz, cuando yo tengo la capacidad de decir, no, eso está mal, eso está incorrecto? Hay dos cosas, Paola, que no quiero que se queden en el aire. Una es que, bueno, todos los que están en el poder no son malos. No, hay que tener claro que hay situaciones y que hay mucha gente, y dentro de esa mucha gente pues hay unos que se están aprovechando, otros no. Eso es uno. Y bueno, y lo otro es que pues esta situación tampoco la podemos achacársela a una persona. No podemos hablar dirigiéndonos a una persona. Nosotros tenemos que hablar como cristianos. ¿Qué nos corresponde? Y una de las cosas que nos corresponde es precisamente enseñar lo bueno. Claro. Como tú decías, de ese tema de la pancarta, claro. Nos están enseñando lo malo, pues nosotros tenemos el deber como cristianos de hacerle saber a nuestros hijos y de pronunciar, o sea, de anunciar y de denunciar lo que está mal, precisamente para que lo malo no se vea como bueno. Y también lo preocupante de esta situación es que, por ejemplo, hay muchísimas personas que dicen, todo es lo mismo, todos los gobiernos van a ser iguales, todos van a robar. Entonces nos quedamos conformados en que todos van a robar, porque Carmen decía ahorita que no son todos, pero la tendencia es que la mayoría se aproveche del Estado, o sea, de lo que el Estado tiene para sí mismo, no para que otros se beneficien de eso. Pero lo preocupante es eso, es que la tendencia, que la mayoría, que lo que el pueblo ve,
sea eso. Entonces nosotros como cristianos no nos podemos unir a eso que dicen, no, es que ya no tiene remedio, no, o sea, si habemos personas que estamos viendo, que sabemos que es lo correcto, que como decían Carmen y Paola, que podemos enseñar lo que está bien, que tantas personas que pueden formar su conciencia recta, ¿por qué tenemos que dejar que lo malo se siga disipando, que se siga, o sea, que eso mismo, que la sociedad que va subiendo, que serán nuestros hijos, que serán los sobrinos, incluso, por ejemplo, hasta la misma generación, por ejemplo, de mi hermana de 13 años, que vea que, pues entonces vamos a hacer así. No, y viviendo en una sociedad, o sea, nosotros estamos viviendo un antivalor, o sea, el valor es la honestidad, y nos están enseñando que la deshonestidad, pues, nos hace vivir mejor. Eso no es correcto. Nosotros podemos conseguir, siendo deshonestos, muchos bienes, pero nunca vamos a conseguir la paz de nuestro corazón. Claro. Y muchas, antes de que siga, y muchas personas se preguntan por qué las personas se van del país, por qué las personas para buscar un mejor futuro, quizá se van del país, van a otro país. Y yo muchas veces digo, como que, contrale, ellos tienen su razón de irse. El país no te deja echar para adelante, por así decirlo. El mismo país te pone tantas trabas que tú te cansas y tú dices, no, yo voy a buscar mi futuro en otro país. Y muchas veces esas personas tienen buenas intenciones, pero no aguantan y se van. ¿Cómo echamos para adelante? ¿Cómo el país va a progresar cuando él mismo es que te pone las trabas para tú seguir adelante, para tú progresar? Y es ahí que viene nuestra responsabilidad cristiana, claro, de mejorar la sociedad en la que estamos viviendo. Mejorarla. ¿Qué significa mejorarla? Pues significa que nosotros tenemos que dar testimonio de verdaderos cristianos, haciendo el bien, haciendo lo correcto, siendo buenos ciudadanos, cumpliendo con nuestras leyes y también denunciando lo que está mal. Nosotros tenemos que ser, los cristianos somos los que tenemos que enseñar lo que son los valores y mostrar los antivalores para irlos erradicando, o sea, luchar contra los antivalores. Y quiero hacer como una pequeña historia que me hizo un día un sacerdote, y era de un joven, que ese joven se acababa de graduar y fue a buscar trabajo. Y entonces en el trabajo, cuando lo estaba entrevistando, le dijeron, bueno, mira, pero tú tienes experiencia. Le dijo, mire, yo le voy a ser sincero, yo no tengo absolutamente experiencia en nada de esto porque yo me acabo de graduar y yo nunca he trabajado. Y le dijeron, bueno, ok. Y otra pregunta, los domingos también se trabaja. Y él dijo, bueno, ahí sí de verdad que no podemos, ahí no creo que yo vaya a poder aceptar el trabajo, porque los domingos es el día del Señor y yo no voy a dejar mi misa y yo no voy a dejar mis compromisos en la iglesia por venir a trabajar. Entonces esa persona le dijo, ya el muchacho dijo, bueno, o sea, ya fueron dos cosas que yo fui sincero, pero que realmente no me favorecían. Y entonces el dueño de la empresa le dijo, es que alguien como tú era que nosotros necesitábamos, porque yo no creo, o sea, yo no creo en lo que tú crees, yo no tengo la misma fe que tú, pero si tú eres fiel a lo que tú crees, entonces tú vas a ser fiel en tu trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que si nosotros somos fiel al Dios y a la doctrina de nuestra Iglesia Católica, pues de esa misma manera nosotros vamos a ser fiel en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque estamos siendo fiel y estamos estando acorde con lo que decimos y con lo que vivimos. Y ese es el testimonio que tenemos que dar. No que solamente sea a los católicos, sino a alguien que no cree, a alguien que de cualquier otra religión, que vea que si tú eres fiel a lo que tú crees y a lo que tú profesas, pues tú vas a ser fiel en todo. Así mismo es. Bueno, nosotros tenemos, lamentablemente parece que vamos rápido con este tema, pero es que el tema se vuelve interesante en la conversación. Vamos a la pausa y volvemos en un minuto. En esta pausa nos van a poner de nuevo el video de Un Paso por Mi Familia, que precisamente también es una de esas cosas por las que nosotros tenemos que defender nuestra patria y denunciar lo que está mal
y actuar como verdaderos cristianos. Vamos a dar un paso por nuestras familias. Amigos de T3, gracias por quedarse nuevamente con nosotros y en este momento queremos agradecer a nuestros patrocinadores que son Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de abogados Hasim Hasim, del doctor Oscar Hasim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio. Con su teléfono 809-246-3188. De Emily Stylo, ubicado en la calle Altagracia, en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Y continuando con nuestro tema, bien interesante. Carmen se quedó diciendo algo, no me acuerdo bien. Bueno, realmente simplemente los invitaba a dar un paso por era la del familia, paso por la al familia. video, que espero que lo hayan visto durante todo este mes. La actividad que tiene nuestra iglesia el domingo 25, la caminata con nuestras familias de 9 de la mañana saliendo de la parroquia San José Obrero hasta la catedral, terminando con una misa en familia. Así mismo. Y bueno, es una actividad que tiene la iglesia durante todo el mes de noviembre de rescatar los valores familiares. Y cuando nosotros rescatamos los valores de la familia, pues también se agregan los valores patrios. O sea, claro, es rescatar tantos valores que nos hacen hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Y ese es otro punto de este tema. Nosotros tenemos como cristianos que ser diferentes, que hacer la diferencia. Si hay corrupción en la sociedad, nosotros tenemos que ser distintos. Nosotros tenemos que actuar con honestidad. Si nuestras autoridades pues están actuando con impunidad ante quienes infringen la ley, pues nosotros tenemos que pedir que se haga justicia y nosotros tenemos que hacer justicia. Y quizás no podemos hacer justicia a aquellos que están por encima de nosotros, pero sí podemos hacer justicia con los que están por debajo. Y podemos dar de lo que tenemos y podemos ayudar a que nuestro entorno, quienes trabajan con nosotros, quienes viven en nuestro entorno, vivan de manera digna. Vivan de manera digna. Como cristianos nosotros podemos hacer diferencia en la sociedad. Siempre cuando hablo de estas cosas, viene a mi mente el proyecto Esperanza. Ese proyecto que siempre me olvida el nombre de la monjita, pero bueno. Sor Angelina. El proyecto de Sor Angelina, que con una sola persona ha logrado que 300 niños pues tengan escuela, tengan por lo menos un desayuno, tengan quizás un almuerzo, tengan libros para estudiar. En vez de estar en el barrio o estar en la casa sin hacer nada, tengan un lugar donde ir. Y ver la dedicación de esa Sor. Tenemos que invitar a Sor Angelina al programa y hacer un programa con ella y llamar la atención de tanta gente que nos ve y que quizás no sabe las cosas que nosotros los cristianos podemos hacer solamente con querer. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Yo quiero que retomemos el tema, o sea, realmente, o sea, con nuestro deber cristiano, cómo nosotros tenemos que denunciar. Déjeme, voy a leer este versículo que lo encontramos en Mateo 23, versículo 4. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio está hablando de Jesús, hablando de los fariseos en aquel tiempo. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy. Nos han preparado una carga muy pesada.
que quizás, o que muchos de ellos no están cargando, sino que la estamos cargando nosotros. Exacto, o sea, simplemente imponiéndola, que ni siquiera es algo Claro. que hemos tenido opción. O sea, eso fue algo impuesto. Y en Por- la pausa por- decía que, antes de que siguiera, en la pausa decía que esto no es algo solamente de República Dominicana. La corrupción no es algo que sucede solamente aquí. La corrupción es algo mundial. Y por más que queramos, muchas veces se hacen indiferentes las personas al creer que es un problema mundial y que nadie lo puede erradicar. Nosotros somos más, el pueblo somos más. Nosotros también tenemos derecho y no podemos tener miedo el usar, o sea, no podemos tener miedo al usarlos. Nosotros tenemos derecho y tenemos que usarlo. No es que nos debemos de quedar callados, pero tampoco debemos de llegar a la violencia, como decíamos No, anteriormente. tenemos que ser prudentes, porque la prudencia también es una virtud y es un valor. Ser prudentes en lo que decimos y cómo Como lo decimos. Claro. No podemos verbalizar palabras que hieren, ni palabras que ofenden, ni palabras que como cristianos no deben estar en nuestra boca. Como cristianos nosotros tenemos todo el derecho de denunciar y todo el derecho de exigirle a nuestras autoridades que sean justos y todo el derecho de pedir que se revisen las leyes que se están tomando. Pero no podemos recurrir ni a palabras descompuestas, ni a posturas descompuestas, ni a violencia, ni mucho menos, esto es un llamado, o sea, llamado a la no violencia, pero sí a la denuncia. Tenemos muchos medios para denunciar. La sociedad civil está tomando muchísimas, está realizando muchísimas actividades pacíficas. Muchas de ellas en los medios, ni siquiera saliendo a la calle, sino en los medios de comunicación, denunciando responsablemente. Y nuestro deber cristiano es ese, defender lo justo, defender lo correcto, defender los valores, sin violencia, con mucha prudencia. Claro. Y también cumplir las normas que nos han sido impuestas. Lamentablemente, pues tendremos que pagar con nuestros bolsillos el derroche, el despilfarro, la mala administración de la que hemos sido víctimas durante tantos años de gobiernos corruptos. Porque no es desde ahora, o sea, la gente puede decir que es desde ahora es que se está viendo en realidad lo que ahora es que tenemos tanto acumulado de tanta deuda que ya el país no aguanta más. que ya no pueden. Ya nos endeudamos hasta el tope. Ahora hay que pagar. Hay que pagar la corrupción, hay que pagar el despilfarro, hay que pagar la mala administración. Y hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en estos últimos días, las redes sociales han estado muy activas en cuanto a esto de la reforma fiscal, a todo lo que se está viviendo en nuestro país. Pero da pena cuántas personas usan palabras totalmente hirientes, palabras que ofenden, palabras que desean el mal. Y nosotros no estamos llamados a eso. O sea, por ejemplo, yo he puesto muchísimas cosas, yo he estado siguiéndolo, todo como una ciudadana, pero no hasta el límite de desearle mal a nadie, de poner una palabra grosera, de poner cosas hirientes, porque es que esa no es mi posición como cristiana. Entonces nosotros tenemos que saber los límites y nosotros tenemos que saber que si yo me salgo de la prudencia, ya yo estoy mal. Claro. Pero también si yo soy totalmente apática, también estoy mal. O sea, es buscar el equilibrio, el punto medio de donde yo estoy haciendo mi deber, estoy ejerciendo, o sea, mi derecho como ciudadana que soy, a denunciar lo que está mal y a velar porque se haga lo correcto y lo justo, pero tampoco excederme, ni tampoco quedarme totalmente apática. Ese no es mi problema, eso no se va a solucionar, yo no puedo hacer nada, porque sí se puede hacer algo. Hay una frase que leí y me gustó mucho y me gustaría leerla. Nos dice,
Que la corrupción, lo mismo que la honestidad, descienda de la más alta jerarquía administrativa a los estratos inferiores. Si el jefe es honesto y exige esa virtud a sus subalternos, esto no tienen otra alternativa que actuar según el ejemplo que les da su superior. Si es al revés, la pobredumbre se adueña de la oficina. Bueno, muy fuerte la Muy frase, fuerte. pero es una realidad. Es una realidad. Y eso también, en cuanto a usted decía ahorita, de que realmente no todos son malos, no todos tienen la visión de hacer la maldad, de aprovecharse, pero muchas veces no tienen otra opción, Claro. aparentemente. Muchas veces dicen, bueno, o es esto o es nada. Y entonces tampoco puede ser que no tengan esa conciencia recta de decir, es que no. De decir como ese joven, es que yo no voy a estar en contra de lo que yo creo, Claro. no voy a estar en contra de lo que yo creo correcto, de lo que yo veo honesto, de lo que yo profeso, o sea, no voy a estar en contra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y es que el mal y el bien se esparcen en la medida en que nosotros actuamos. Claro. Si nosotros permitimos que el mal se riegue, pues el mal nos arropará. Nosotros como cristianos somos los que tenemos que dar el ejemplo contrario para que el bien también pueda contagiarse Claro. y la honestidad se contagie. Y nosotros como cristianos pues tenemos que dar la cara por por el bien, dar la cara por la honestidad, dar la cara por lo correcto. Son muchas cosas que implican todo lo que está sucediendo en esta sociedad y no nos podemos quedar callados. No. Como iglesia, pues es nuestro deber, esto es un programa católico, pero es un programa cristiano y es nuestro deber pues dar la cara por lo que el Señor nos ha enseñado, que es lo correcto. El Señor vino, una de las cosas para las que Jesús vino fue a enseñarnos a hacer las cosas bien. Bien. Y cuando Él tuvo que denunciar, denunció. Y cuando Él tuvo que protestar, también lo hizo. Y yo creo que también lo que sucede con los políticos, funcionarios y demás, es que cuando llegan a cierto cargo, dicen, bueno, aquel lo hizo, no le pasó nada, yo lo puedo hacer. Hay Y una ahí frase, discúlpame, te interrumpo, hay una frase muy común, y yo creo que viene desde Grecia, de la antigüedad, uno de esos, yo no sé de quién es la frase, porque mi memoria no es muy buena que digamos, pero la frase dice, el poder corrompe. Claro. El poder corrompe, por eso pero ahí viene nuestra responsabilidad cristiana. Cuando nosotros tenemos un cargo, cuando nosotros tenemos un talento, nosotros tenemos el deber de dar testimonio de lo que estamos hablando. Nosotras que estamos aquí estamos hablando de este tema, nuestro deber es dar testimonio. Nuestro testimonio de hablar decentemente por las redes, nuestro testimonio de cumplir con nuestras leyes, aun y estas sean injustas, porque tenemos que cumplirlas. Mientras estas no sean revisadas, nuestro deber es cumplirlas. Nuestro deber de actuar con prudencia y jamás con violencia, pero también nuestro deber de denunciar. Así es. Y a mí a veces me da, ¿cómo le digo? No risa, pero me quedo como que, señoras, así es que piensan los demás. Muchas de las personas que uno tiene en las redes sociales no son de aquí, son extranjeros. Y vienen y quizás te comentan qué está sucediendo en tu país, qué está pasando, háblame un poco. Y me dicen, no, pero ustedes tienen que estar acostumbrados, eso no es nada nuevo. Ustedes tienen, eso es algo normal, eso está pasando desde los tiempos de, y ustedes total, no, eso es algo Desde normal Adán y allá. Eva, desde Adán claro. y Eva. Y allá en el país, aquí en la República Dominicana, los políticos tienen que ser corruptos para que ustedes lo quieran. Y yo me quedo, así es que nos ve el mundo muchas veces, así es que nos ven los demás, que nuestros políticos automáticamente, una persona desde que es política, automáticamente es corrupta. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto, o sea, y me da hasta pena que piensen así. Lo que pasa es que, o sea, no es cierto, o sea, hay mucha gente honrada, hay mucha gente Claro. honesta dentro de la política.
Y hay mucha gente honrada y mucha gente honesta dentro de la función pública. Así O sea, no todos los funcionarios son corruptos, no todos los funcionarios están actuando mal. Hay muchos que quieren hacer el bien y hay muchos que realmente realizan sus funciones con honestidad. Y ahí es que entra que en toda regla hay su excepción, o sea, nosotros no podemos generalizar, porque podrán decir los dominicanos son tal cosa, no, espérate, o sea, tenemos que ver qué dominicano está hablando, o sea, sí, nunca se puede generalizar porque es que siempre hay su excepción. Lo que nosotros estamos hablando aquí es lo que lamentablemente es lo que vemos, o sea, es la impunidad, es la corrupción, es lo que está mal, es lo que la sociedad nos está enseñando, como decíamos al principio, de que lo malo se puede, que lo malo triunfa, que lo malo es lo que está de moda, por así decirlo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente que nos quiere vender lo que está mal como que está bien. Ahí es que nosotros no nos podemos dejar confundir, porque siempre tenemos que ver lo correcto, siempre tenemos que dejarnos guiar por lo que Jesús hizo y que haría. O sea, Jesús nunca va a estar de acuerdo con algo que está mal y nosotros no podemos estar de acuerdo con algo que está mal. Y hay frases que nos han enseñado muchas veces, que no importa el tamaño de tu cama, ni lo cómoda que ésta sea, para que tú puedas dormir. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y enseñar en nuestro entorno que no son los bienes materiales ni el poder los que nos dan la paz. Que la paz viene de esa satisfacción interna de hacer lo correcto, que la paz viene de Dios y de Dios vienen los valores. Y cuando nosotros no vivimos en los valores, no tenemos paz. Cuando nosotros no vivimos en lo que Dios ha pensado y diseñado y soñado para nosotros, no podemos vivir en paz. Todos esos bienes materiales, todo ese poder nos pueden dar satisfacciones pasajeras, pero la plenitud, la tranquilidad del corazón solo nos la da el hacer lo correcto, lo que Dios ha querido que nosotros seamos. Sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. Nosotros estamos aquí para ser felices. Nosotros estamos aquí por un sueño de Dios. Nosotros estamos aquí para disfrutar de todo eso que Dios nos ha dado y disfrutarlo en toda su plenitud. Pero para poder disfrutarlo, para poder disfrutar de todas esas cosas que Dios nos ha puesto en el mundo, necesariamente tenemos que vivir en los valores, porque si no, va a ser placer pasajero, pero jamás será tranquilidad, paz, felicidad. Creo que es hora de la pausa. Nos vamos a los comerciales y en breve volvemos para despedirnos de este tema tan interesante. CT3, gracias nuevamente por quedarse con nosotros. Y ya para terminar nuestro último segmento, Carol va a leernos una palabra y de ahí seguimos con nuestro tema. La encontramos en Génesis capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Entonces más adelante encontramos que al hombre le dice: con sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos que esto es Adán y Eva cuando desobedecen a Dios, las consecuencias de ese acto que hicieron. Entonces es como para nosotros hacer una comparación de que ellos hicieron el mal, o
sea, Dios los perdonó, Dios no los odió, Dios los siguió amando, pero ese acto llevó a tener una consecuencia, y esa consecuencia fue que fueron echados del jardín de Edén, y ella multiplicaré tus sufrimientos en el embarazo, y el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente. Entonces eso es lo que nosotros queremos traer, de que la impunidad, o sea, un cristiano no puede estar de acuerdo con la impunidad. O sea, nosotros tenemos que velar porque se haga justicia, pero como ya decíamos anteriormente, con la prudencia, con que todo tiene su momento, que todo tiene su forma, y que a cada uno de nosotros nos toca, no, tal vez como decíamos ahorita, no directamente vamos a poder hacer justicia, pero sí podemos encontrar muchas otras formas de hacer lo correcto. Así mismo. Y en general, como dice Carmen, mansos pero no mensos. Veamos más allá, no nos ceguemos por quizás la ira, por lo que sucede en el momento. Seamos buenos cristianos. Lleven siempre adelante la prudencia, nunca traten de llevar adelante la violencia. Y nada, hacia adelante, que sea lo que sea, nosotros vamos a seguir unidos como país y vamos a salir adelante como país que somos. Yo los quiero dejar con un paso por mi familia. Anunciar y denunciar nos invita también a luchar por nuestras familias, y anunciar y denunciar es hablar de lo que está mal, y hablar y anunciar lo que está bien, denunciar lo que está mal, anunciar lo que está bien. Nosotros como cristianos tenemos un deber, el deber de construir una familia mejor, una patria mejor, una sociedad mejor. Jamás, como hemos dicho mucho, siempre con prudencia, jamás con la violencia, pero sí, como verdaderos cristianos, tenemos que pues vivir en un orden, y ese orden nos llama a vivir en lo que es correcto, nos llama a ser correctos, nos llama a hacer el bien. Nosotros como cristianos tenemos que hacer el bien, no a la corrupción, no a la impunidad. Eso no es cristiano. Les dejamos con estas inquietudes, pero al mismo tiempo queremos que desde sus hogares pues hayan recibido el mensaje cristiano que les hemos querido llevar. Nuestra iglesia católica, con su magisterio a la cabeza, pues nos ha enseñado que nosotros tenemos que hacer la diferencia en nuestra sociedad, ser diferentes, hacer la diferencia. Que el Señor los bendiga. No se te olvide que a ti también te ama, te elige y te llama. Esto es T3. Nos vemos. Acuérdense que el 25 tenemos un paso por mi familia.